Muy buenas, mi nombre es Diego Raimundo y hoy les hablaremos del procesador. Esta como parte del primer parcial del curso de Arquitecturas 2. Pero antes de empezar, sabemos cómo definamos que es un procesador. Sabemos que el procesador es el elemento principal de un sistema de cómputo, ya que sabemos que es la encargada de realizar las operaciones y procesos que la requieran. Por ejemplo, una aplicación que requiera resolver alguna instrucción en algún proceso, pues rápidamente a través de sus elementos, componentes, solicita, por decirlo así, ayuda al procesador para poder realizar sus tareas. Y para abarcar lo que es un procesador, hablaremos de las partes que las componen. Inicialmente sabemos que existe una memoria ROM, que sabemos que es solo de lectura y es no volátil, es decir, no pierde su información a la hora que se apaga o se enciende un dispositivo. Aquí almacenamos los registros, que son meramente de utilidad para el sistema. Por ejemplo, una de las principales características es que aquí podemos almacenar la BIOS, porque es un programa de arranque del sistema que permite comunicarse con los demás dispositivos. Otro elemento importante de un procesador que hace uso de la memoria RAM. Y la memoria RAM consta de información temporal, es decir, que viene el procesador, ejecuta todas sus tareas y almacena información acá, pero es de carácter temporal, es decir, las utiliza cuando la necesita, pero cuando el equipo se reinicia o se hace una limpieza del sistema, pues prácticamente la información en ella desaparece. Y tenemos como que la unidad principal, en la cual es llamada ALU, que es un componente del procesador. Aquí se almacena todas las instrucciones aritméticas, como su nombre lo indica, que es unidad aritmética lógica en inglés. Entonces aquí se almacenan todas las variables o las tareas que nos permiten realizar los procesos lógicos, para así obtener un conjunto de instrucciones y datos y procesarlos y a la vez entregar información. Aquí tenemos los saltos que son parte del procesador para la transferencia de datos. También tenemos una memoria interna y los demás registros. Por ejemplo, aquí tenemos los buses que permiten la comunicación de un dispositivo a otro. Como sabemos que la información viene, se recibe y prácticamente se empieza a distribuir dependiendo de la unidad. Por ejemplo, la AULO recibe un dato, una instrucción, por ejemplo, es de una operación matemática, pues prácticamente usa los registros que pueden extender en la ROM, y conforme dependiendo al registro solicitado, pues accede a los datos acá, utiliza la operación y después la traslada a la memoria temporal. Y si nos vamos por ejemplo, vayamos a lo que son los registros. Claramente, como su nombre dice, el procesador de 16 bits, entonces prácticamente aquí existen 16 registros que nos permiten almacenar los procesos, los datos, para que la ALU realice las operaciones matemáticas. 16 registros, 16 bits. Y si nos vamos, por ejemplo, a la unidad aritmética lógica, pues como les comentamos, aquí tenemos las operaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un AND, tenemos un OR, un XOR, un SL, un SIT. Y dependiendo, por ejemplo, de la solicitud de la aplicación, pues se realizará dicha operación. Por ejemplo, para las instrucciones se hacen uso de por decirlo así, unas instrucciones llamadas opcode, que son conjuntos de caracteres que dependiendo de que son números binarios, por decirlo así, son números decimales, que dependiendo pues se realizan una operación específica. Por ejemplo, si recibimos la LI 1010, sabemos que es una carga de un valor a un registro inmediatamente, es decir, se recibe la información y se carga inmediatamente a un registro. Entonces, dependiendo del tipo de instrucción que se recibe por parte del procesador, pues es la tarea o es la operación que se registra en algo. Y así sucesivamente tenemos demás componentes. También tenemos la memoria, donde se almacenan los registros, el direccionamiento y todo. Y los demás, por ejemplo, la operación del AND, la operación del OR y la operación del SOR. Y así sucesivamente tenemos diferentes componentes que permiten la utilización de este procesador de 16 bits, más que todo el funcionamiento. Y sabemos de que pues aquí tenemos la parte inicial, se
Se inicia y se presta la operación a través de la memoria ROM, a través del ALU, a través de los buses, los registros, los saltos y la memoria. Entonces aquí prácticamente pasa la información, sale procesada dependiendo de la instrucción solicitada y se entrega un resultado como es a través de los dispositivos de entrada y salida. Muchas gracias por la atención.